Buenas noches a todos. Este día vamos a hablar del tema número 18 de ginecología forense, que trata de la sexología médico-legal 1. El contenido de este tema es la sexología médico-legal 1, el concepto, sexo biológico, psicosocial, diagnóstico del sexo, estados intersexuales, intersexualidad, alteraciones del instinto sexual y otras cuestiones relativas a la sexología. Para comenzar tenemos que saber qué es la sexualidad, que es un aspecto de la vida fundamental para la creación de una personalidad y de la humanidad individual. La sexualidad depende de distintas facetas del ser humano y cumple con la satisfacción de sus necesidades, así como el cariño y la identidad propia. El hombre, el ser humano, suele sentirse seguro de su identidad sexual y de la manera en que ésta se expresa, puede llegar a un nivel óptimo de salud, puesto que salud no es solamente física, sino también salud mental. Los derechos sexuales son uno de los derechos humanos universales que cada persona tiene. Y la sexología estudia esta parte de la sexualidad humana y se define como la disciplina que estudia las cuestiones vinculadas al sexo en sus diversas vertientes: médica, sociológica, jurídica y antropológica. Ya la sexología forense como tal, o de la medicina legal sexológica, es la rama de la medicina legal que estudia la aplicación de los conocimientos médicos tendiente a dar respuesta a las cuestiones que plantea el sexo en el ámbito de la justicia. Tenemos que comenzar diciendo diciendo que el sexo biológico está determinado por un lado, por el sexo cromosómico o genético, también por el sexo cromatínico, el sexo endocrino, el sexo genital y el sexo morfológico, es decir, el sexo como lo conocemos, así básicamente como le vemos a una persona, tiene varios aspectos. En cuanto al sexo cromosómico o genético, se refiere a los cromosomas sexuales XX y XY, esa combinación que presenta dentro de la célula más dentro del núcleo, esa configuración cromosómica que presenta cada persona. En el sexo masculino es XY y en el sexo femenino es XX, son dos cromosomas. Recordemos que cada persona tiene en sus células, en sus núcleos, una dotación de 46 cromosomas, de los cuales 44 son somáticos y 2 son sexuales. Esos 2 sexuales son XX en la mujer y XY en el varón. ¿Esto cómo se estudia? A través del cariotipo humano. Es una especie de microscopía electrónica que individualiza y separa todos los cromosomas que se ven en cierta etapa de la duplicación de las células, y se lo ve así en el núcleo. Y después se lo identifica y se los reúne de una manera para poder clasificarlos. En esta esquina vemos entonces, en este caso, el cromosoma, una combinación de cromosoma XY y una combinación de cromosomas XX. El resto son dos pares, o sea, un par de cromosomas por cada uno de los padres. Es decir, de los 44 cromosomas somáticos, entonces 22 cromosomas lo aporta uno de los padres y el resto el otro de los padres.
Ya el sexo cromatínico es una característica del cromosoma X que queda inactivo en la mujer, porque tiene dos cromosomas X, y ese cromosoma inactivo se convierte en un pequeño corpúsculo que le denominan corpúsculo de Barr. Entonces se vuelve más picnótico, más pintadito, vamos a llamarle, en la periferia del núcleo. A ese corpúsculo de Barr se le denomina cromatina de Barr. Por eso es que se llama sexo cromatínico. ¿Qué quiere decir? Que cuando se ve ese corpúsculo de Barr estamos hablando de una conformación XX y ese corpúsculo corresponde a uno de los cromosomas X que está en forma inactiva. Como en el varón solamente hay un X, ese cromosoma X es activo y el otro cromosoma Y también es activo. Solamente entonces se ve en la mujer y en las hembras de algunos animales. Aquí tenemos una pequeña demostración, tenemos una cosa más picnótica en la periferia. A eso se le denomina cromosoma de Barr, que no se ve en los varones. El tercer punto del sexo biológico es el sexo endocrino. ¿Qué quiere decir endocrino? Se relaciona a las hormonas masculinas o femeninas que son secretadas por las gónadas. Y esas gónadas humanas en el hombre lo constituye el testículo y en la mujer lo constituye el ovario. Las gónadas son glándulas mixtas. Es decir, por un lado tienen la función reproductiva de proporcionar las células para para la reproducción humana. Los testículos producen espermatozoides y los ovarios producen óvulos. Pero también los testículos y ovarios producen hormonas por su parte. Entonces, estas hormonas determinan el sexo endocrino. El perfil endocrino es estudiado entonces por medio de una medición de estas hormonas en sangre. En cuanto al sexo genital, que podemos ver ya desde el punto de vista visual, observacional, podemos ver que una mujer es mujer o un hombre es un hombre por esas características sexuales. Entonces, está dado por la conformación de los órganos genitales externos y también internos. En el varón, los órganos genitales son básicamente externos. Lo constituyen el pene, los testículos, el epidimo, que están todos en relación a la parte externa del hombre. Y el conducto es diferente, que una parte está externa y otra parte se va por un conducto diferente, por el canal inguinal. Sí, en la próstata también, que lo constituyen, y las vesículas seminales constituyen parte del sexo genital en el hombre, están dentro de más bien más parte interna y no pueden ser individualizados por ello externamente. Aquí tenemos entonces en el hombre la vejiga, para que te diga, más allá de la vejiga, la uretra atraviesa lo que se llama la próstata, y anexo a la próstata tenemos las glándulas de la vesícula seminal. Y por un conducto totalmente común, que es la uretra, parte a partir de este momento el magma que sale de las vesículas seminales de testículos, sale un conducto diferente, el conducto diferente se va por detrás de la vejiga y se une acá a la uretra, y allí, a partir de ese momento, un conducto común. Ahí después tenemos el pene, parte del pene, el glande y el testículo, y por detrás del testículo hay una parte anatómica que le denominamos epidídimo. En la mujer, los órganos genitales externos, visualmente los vemos a los labios mayores y los labios menores, el clítoris en una extremidad medio cubierto por los labios mayores, la vagina, y más allá ya pueden considerarse internos, por ejemplo, útero en cuanto al cuello uterino y el cuerpo uterino, la trompa de Falopio y los ovarios, que son totalmente internos. Es lo que se ve externamente, entonces, la vulva con los labios mayores, los labios menores, el introito, el himen cuando está completo,
el clítoris, y a partir del introito vemos la vagina, que a partir de ese momento ya es ya interno, se puede palpar, pero no se puede ver, excepto cuando se coloca un espéculo. Ya con una ecografía puede visualizarse lo que es el cuerpo uterino, la vejiga, el cuerpo uterino, en este punto, el canal vaginal, y acá esto sería el cuello uterino. Este es un esquema donde vemos el cuerpo uterino, el cuello uterino, el conducto vaginal, que es la vagina, las trompas, los ovarios. En cuanto al sexo morfológico, es importante recalcar que a pesar de que una persona tenga órganos externos como masculino, pueden representarse externamente con características feminoides. Es decir, le vemos a una persona, inclusive ya ella transformando su cuerpo inclusive hacia un estereotipo femenino, teniendo órganos sexuales masculinos. Tal es el caso de los transvestidos o los que hormonalmente han modificado quizás su fórmula morfológica externa. A partir de este momento ya tenemos estadificado lo que es el sexo biológico, pero tenemos también el sexo psicosocial, es decir, lo que la sociedad y la mente de esa persona le proporciona como identidad sexual. Así tenemos el sexo psíquico, el sexo social y el sexo jurídico. En cuanto al sexo psíquico, está representado por la plena conciencia de la pertenencia a uno u otro sexo por la persona. Es lo que la persona siente que es un varón o que es una mujer. El sexo social es lo que la gente cree que es él o ella. Entonces es el rol que le atribuye la sociedad, como en familia, en trabajo, en la escuela, a cada persona que en cierta forma condiciona la expresión final asentada en lo biológico y lo psíquico. La escuela psicoanalítica llama a este proceso de atribución de identidad sexual de sexuación. Lo define como procedimiento inconsciente del que se valen los padres y la cultura para situar al niño o niña en una cierta posición sexual. Es decir, es lo que los padres y la sociedad y lo que las personas logran caracterizar a este individuo como dentro de una sexuación masculina o femenina. Pero veremos que no es solamente eso. En cuanto al sexo jurídico, es lo que la ley y lo que el Estado le atribuye, ¿verdad? De acuerdo a cierta inscripción que lo ha hecho en el registro civil y que surge del certificado de nacimiento, que es el primer documento civil de la persona. Porque tras ese nacimiento, el médico, atento a los caracteres sexuales externos, que normalmente son indubitables, no se puede dudar, ¿verdad? Ya que lo clasifica en sexo masculino o femenino. Se asienta así entonces en el documento de nacido vivo que es entregado a los padres y que será transcripto en el registro civil de esa manera, como masculino o como femenino y con un nombre apropiado para ese sexo, si es posible. Cuando en algunas situaciones la complejidad de estos órganos sexuales externos hacen que uno dude realmente de la posición biológica en su sexualidad de esa criatura, que son raras, entonces deberá anotarse como indeterminado en principio, no es que va a ser indeterminado toda la vida, sino que indeterminado en principio hasta que se realicen los estudios que sean necesarios para saber su sexo biológico, obviamente, porque no podemos en una criatura de recién nacida saber qué es lo que él piensa de sí mismo, como que quiere ser, ¿verdad? Entonces, para saber su sexo biológico, porque el sexo psíquico no es posible determinar a esa edad. En estos casos se presentan entonces los casos de intersexualidad. Para hablar de esto tenemos que comprender entonces el sentido de la palabra sexualidad.
Y ello es una condición orgánica que distingue al macho de la hembra en los seres humanos, en los animales y también en las plantas, según la Real Academia Española. Siendo así, la intersexualidad sería la alteración fuera de esos parámetros, de esos conceptos rígidos, dicotomizados, es decir, o es varón o es mujer. Sin embargo, entre estos dos extremos, a veces se presentan características muy simbióticas y como que mezclándose, eh, que alteran ese concepto de la sexualidad natural. Y consiste entonces en la existencia de estos estados, verdaderos estados intermedios entre el varón y la mujer, que también puede darse por cuestiones biológicas y genéticas y no solamente psíquicas. Las personas intersexuales son aquellas que al nacer presentan características biológicas como femeninas y al mismo tiempo otras características consideradas como masculinas en el momento de nacer. Desde el sexo bien definido en sus dos posibilidades biológicas, que ya habíamos hablado, varón-mujer, también existe entonces la posibilidad de variantes graduales entre ambos extremos. A estas variaciones es que le damos el nombre de estados intersexuales. Y hay mucha variación de intersexualidad. Estas determinan distintos grados de estados intersexuales. No es solamente uno, varios. Constituye entonces estos estados intersexuales un grupo de afecciones en donde hay una discrepancia entre los genitales internos y externos, los testículos, y los ovarios, así como también en los otros tipos de sexo, como la parte del sexo endocrino. Algunas personas tienen órganos sexuales internos o genitales ambiguos. Por ejemplo, hay quienes tienen tanto tejido ovárico como testicular, ambos tejidos. Estamos hablando de parte biológica, ¿verdad? Otras tienen una combinación cromosómica, que no es XY, masculina, y XX, femenina. Por ejemplo, pueden presentar una combinación muy aberrante de XXY, por ejemplo. Es decir, en vez de tener 46 cromosomas, tienen 47, de los cuales 3 son cromosomas sexuales, 2 X y un Y. Algunos nacen con genitales que aparentan ser totalmente masculinos o totalmente femeninos por sus órganos internos o las hormonas que se agregan durante la pubertad no coinciden con su fenotipo. Aquí hablamos fenotipo, es el aspecto externo que presenta esa persona que nos llama a caracterizarlas de un tipo femenino o de un tipo masculino. A eso se le denomina fenotipo. Puesto que al momento del nacimiento se lo puede identificar inicialmente como femenino o masculino. Quizás nunca sepan en realidad las personas que fueron identificadas como masculinos que puedan tener este tipo de alteraciones cromosómicas u hormonales o cromatínicas. Entonces tenemos la intersexualidad, vamos a hablar de la biológica genética, ¿verdad? Es decir, lo que con la dotación cromosómica viene el individuo. Se puede dividir en 4 categorías: 46XX, 46XY, intersexualidad gonadal verdadera, intersexualidad compleja o indeterminada. Pero del interés médico le da son los siguientes casos, y esto es lo que tenemos que reconocer. 1, tenemos el síndrome de Turner. 2, el síndrome de Klinefelter. 3, el pseudohermafroditismo o síndrome de Morris o de feminización testicular y hermafroditismo. No quiere decir que esta sea la única lista, existen otras variables. Pero vamos a hablar de esto. Entonces, el síndrome de Turner, por ejemplo, es una afección genética muy rara, todas estas afecciones son raras, por cierto, en donde la combinación es X0. ¿Qué quiere decir que es X0? Que tiene 45 cromosomas y no 46. La dotación de 45 cromosomas, de los cuales solo no un par, solo un cromosoma X y no tiene ni cromosoma Y ni otro cromosoma X como pareo. Y 44 cromosomas del tipo, de tipo no sexual, ¿verdad? Entonces, esto afecta únicamente a las mujeres, ya que al tener el X y no tener Y, se desarrolla fenotípicamente de una manera femenina.
¿Cuándo se desarrolla esta afección? En el momento de la concepción. ¿Por qué? Porque la dotación de cromosomas lo da por parte del padre a través del espermatozoide y por parte de la madre el óvulo. En este caso, el espermatozoide carece, va con 22 cromosomas, pero no lleva ningún X ni ningún Y. Y la mujer lleva un cromosoma X, o sea, 23 cromosomas de los cuales uno es X. Y al unirse dan esa dotación X0. Fenotípicamente y genotípicamente son mujeres. O sea, vos le das a esa persona y es mujer. Esta ausencia del cromosoma Y determina el sexo femenino, pero la ausencia del segundo cromosoma X determina la falta de desarrollo de ciertos caracteres sexuales primarios y secundarios del tipo femenino. Entonces, dando por aspecto infantil, no evoluciona de la manera correcta y esperada. Puede causar una variedad de problemas médicos, no solamente sexuales, puede desarrollar baja estatura, hay falta de desarrollo de los ovarios, pueden haber defectos cardíacos, el cuello uterino es ancho, perdón, el cuello es ancho, no el cuello uterino, el cuello es ancho, la persona en su cuello es muy ancho y palmeado, y las orejas son de implantación baja, pecho ancho con pezones de gran separación, están separados los pezones, involucionados también los complejos mamarios. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo del síndrome de Turner. Ven esa parte del cuello como si fuese una pirámide, ¿verdad? Y está palmeada, tiene como que un fleque de tejido cutáneo, es característico. Y la implantación baja de las orejas. Aquí también mucho, parece que hay una pirámide en la parte de su cuello. Pasemos al segundo punto, el síndrome de Klinefelter. Y se configura como XXY, al contrario del Turner, en donde falta un cromosoma sexual, en este caso sobra un cromosoma sexual. Y la configuración es XXY. Afecta, por lo tanto, al tener Y es varón desde el punto de vista fenotípico. Incluye, entre otras manifestaciones, hipogonadismo, hipergonadotrópico, ginecomastía, dificultades en el aprendizaje y fertilidad. Es decir, la parte sexual se caracteriza porque no funciona bien sus gónadas. Y además, su mama puede crecer, puede tener grasa en el abdomen y pueden tener problemas de aprendizaje, obviamente, y de infertilidad también. No producen casi esperma, por tanto, ese es el problema de fertilidad. El deseo sexual bajo, ¿por qué? Porque hay mucho problema, predominancia de uno de los X que tiene. Menor musculatura, más o menos inclinándose a la parte muy femenina. Tejido mamario agrandado, obviamente inclinado hacia la parte femenina. Y aumento de tejido graso en el vientre. Algunos no presentan síntomas y no saben de qué padecen esta condición hasta que la edad adulta se presentan con infertilidad y se hace un estudio de calotipo y se ve que tienen síndrome de Klinefelter. Aquí tenemos, por ejemplo, una persona que vos no vas a decir que tiene un síndrome de Klinefelter. Sin embargo, tiene sus mamas un poquito aumentadas, un trofismo abdominal diferenciado hacia la parte mujer. Entonces tiene un aspecto feminoide también, pero también tiene un aspecto masculino. En el tercer punto tenemos al pseudohermafroditismo masculino. En este caso, existe una feminización testicular o síndrome de Morris, ya que el cariotipo normal es de 46XY, quiere decir que tiene esa dotación normal, masculina, pero los caracteres sexuales que desarrolla son caracteres femeninos, anormales. ¿Por qué? Porque se feminiza el testículo, que en lugar de producir hormonas masculinas, produce hormonas femeninas. Y obviamente esa producción de hormonas ya en la parte embrional ya va a desarrollar una vagina, la cual es ciega, es decir, no tiene comunicación con algún órgano sexual femenino interno. El síndrome de Morris se produce por una mutación en un gen, es de la información anclada a un cromosoma. En ese gen, en ese cromosoma,
el gen desarrolla un receptor de andrógenos, el cual en este caso no lo hace. Entonces se producen en realidad a veces los andrógenos, pero a nivel de las células no se desarrollan los receptores. Se tiene la llave, pero no se tiene la cerradura. La llave serían las hormonas y la cerradura serían los receptores. Los niveles de testosterona son similares al hombre, obviamente, pero hay un déficit en los receptores intranucleares androgénicos, lo que impide la actuación de los andrógenos y para desarrollar los caracteres sexuales masculinos. Después tenemos al hermafroditismo verdadero. Es un término médico para una condición intersexual en la que un individuo nace con un tejido ovárico y un tejido testicular. En el anterior solamente teníamos un tejido testicular ya con desarrollo hacia el ovárico. Este hay de los dos lados. Es un ovotestis, le denomina, porque tiene parte ovárica y parte testicular. Por eso es verdadero. Es decir, tiene los dos sexos a nivel gonadal. Puede haber un ovario debajo de un testículo o de los dos, pero más comúnmente una o ambas gónadas es ovotestis. La ovotestis es la mezcla de ovario y testículo. La psicopatología es la disciplina que estudia lo anormal. Cuando hablamos de alteraciones del instinto sexual, estudia lo desviado, lo desadaptado, lo desalineado, de lo que normalmente tenemos conceptualizado como dentro de los cánones de comportamiento humano sexual. Estas alteraciones del instinto sexual forman parte de esta disciplina que es la psicopatología. Una conducta sexual es patológica, es decir, patológica, enferma, cuando el sujeto ha perdido su capacidad de elección. Cada persona tenemos esa libertad y capacidad de decidir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta de acuerdo a nuestro sexo, ¿verdad? Esa libertad. Entonces, la persona cuando no tiene esa capacidad de elección, se ve obligado a adoptar alguna actitud repetitiva, estereotipada, es decir, todo igual, siempre igual, como único vehículo, la única ruta para conseguir la satisfacción orgásmica. Pueden haber varios tipos de alteraciones, pero no hay ningún elemento aislado que lo defina. No existe ningún elemento suficiente para ello. Viene definida entonces por una combinación de situaciones diversas, varios criterios, y por tanto, ninguna conducta es anormal fuera de un contexto de normalidad. Sería preciso que la ley defina esto, entonces, ¿qué es normal? Pero no existe una definición de ley qué es normal y qué es anormal en cuanto a este tipo de conductas y alteraciones al instinto sexual. ¿Qué es entonces el instinto sexual? Es la vía apropiada que tiene el hombre, varón, mujer, de lograr satisfacción orgásmica. Es la vía, la forma de lograr esa satisfacción orgásmica. Es el instinto sexual. Cuando el instinto sexual no se compadece de la normalidad reglada, lo que normalmente pensamos que así debe ser, entonces se convierte en alteración del instinto sexual. El instinto sexual en la raza humana está regulado por normas sociales, criterios biológicos, conductas sexuales estereotipadas y no estereotipadas, sí, normales, aceptados por la sociedad o aceptados por la ciencia o aceptados por un grupo de personas, que también incluyen valores sociales y también religiosos. Este conjunto de normas, dentro de este conjunto de normas se mueve el instinto y el hombre busca satisfacer sus necesidades sexuales. Obviamente cuando no respeta, entre comillas, estas normas, está alterando esa forma de llegar al placer orgásmico, entonces está alterando su instinto sexual. Pero ¿qué tiene que ver esto con la medicina legal? Es importante entender que la persona que no encuentra ese equilibrio emocional en ese sistema ya arreglado
y busca y lo encuentra fuera de ese sistema, no está cometiendo ninguna ilegalidad o ningún crimen, ningún delito. Pero a estas alteraciones sexuales se pueden relacionar a otro tipo de conductas ya así regladas por el Código Penal, ¿verdad? Que pueden entrar dentro de lo que se diría delito o crimen. Las diversas sociedades religiosas, científicas, lo encuadran entonces dentro de conducta inapropiada. El punto común de encuentro, entonces, cuando hablamos de alteraciones del instinto sexual, es la satisfacción orgásmica. Es decir, cuando la persona no llega a esa satisfacción orgásmica por un canal apropiado y lo hace por otro canal, entonces estamos hablando de alteración del instinto sexual. Como le había dicho, estas son, las perversiones sexuales son alteraciones patológicas. Las perversiones sexuales, algunas son biológicas, otras son orgánicas, otras son educacionales. Pueden ser por aumento o por disminución o inversión inclusive del instinto sexual. Estas perversiones sexuales pueden ser por variación de la forma, del objeto, del medio, del acto y de la intensidad de este orgasmo, ¿verdad? De la forma en que se realiza el sexo. Cuando hablamos de la forma, habíamos dicho que el exhibicionismo es una forma de llegar de estimularse sexualmente, exhibiéndose. Otras personas, como en el voyeurismo, las personas gustan de mirar, de observar. Y en el onanismo hay un coitus interruptus, es decir, la persona no llega a a llegar dentro de la mujer, sino saca el pene y ahí eyacula. En cuanto al objeto de la pedofilia, quién es la persona o qué es la persona que le puede producir placer. La pedofilia sería una criatura, la zoofilia sería un animal, la necrofilia sería una persona muerta, la gerontofilia sería una persona muy anciana, y la homosexualidad sería la persona del sexo opuesto. En cuanto al medio, es decir, qué es lo que desea, a través de qué quiere llegar al placer sexual, estamos hablando de las algomanías, es decir, las partes dolorosas, las personas que al sentir dolor o al producir dolor llegan a satisfacerse sexualmente. Tenemos entonces el caso del sadismo, del masoquismo, de la coprofilia, orofilia. En cuanto al acto en sí, si tenemos como el acto, vamos a decirle natural, el coito vaginal se altera hacia la parte bucal o a la parte anal, que si bien no son naturales, tampoco son anormales hoy en día. Cuando hablamos de la intensidad, el exceso o el defecto, hay personas que gustan tener sexo muy frecuentemente o inclusive en un mismo encuentro sexual 2 o 3 veces tienen orgasmo, o lo contrario, casi no tienen orgasmo. Las parafilias es el nombre que se le da a las alteraciones, actualmente a las alteraciones de estas alteraciones de los instintos sexuales, que llamamos perversiones sexuales antiguamente. Y se tratan de perturbaciones sexuales cualitativas, es decir, la calidad, que se configura cuando se necesita sustituir, cambiar la finalidad sexual, psicosocial, y en las circunstancias que sea posible, o cualquier otro tipo de expresión sexual, y que determine la única forma, la única vía de poder excitarse en forma sistemática y preferencial. ¿Qué quiere decir sistemática? Siempre de la misma forma y preferentemente así.
En estas parafilias, que son las antiguas desviaciones sexuales, o perversiones sexuales, o aberraciones inclusive llegaron a llamarse, la elección del objeto o en la práctica sexual son los principales tipos de alteración. Son patologías de difícil acceso ya porque son cuestiones íntimas, difícil acceso social a saber de qué manera se estimula a la persona, porque es íntima. Existe una buena respuesta sexual, de hecho, ¿verdad? Pero se genera con objetos o con prácticas totalmente alteradas. Entonces las parafilias son impulsos sexuales intensos, recurrentes, repetitivos, que fantasiosos y de comportamientos que implican objetos o actividades extravagantes. Pueden ser delito y resuelven provocar sufrimiento en la víctima. ¿Cuándo es delito? Cuando se ancla de ciertas situaciones que ponen en desventaja a la otra persona, en que se lesiona a la otra persona de manera física o psíquica y pone en sufrimiento a la otra persona. Entonces, volviendo, ¿cuáles son los tipos de trastornos en la elección del objeto? Tenemos la pedofilia, el fetichismo, el onanismo, la gerontofilia. Los trastornos en la práctica sería el sadismo, el masoquismo, el binomio sadomasoquista, el exhibicionismo, el voyeurismo. Y aquí llegamos a un punto en que no quería llegar, pero tenemos que hablar también. Me parece que en algún punto de la vida del ser humano hay una disfunción sexual que es muy triste, que llamamos de impotencia sexual, que se verifica más llamativamente en el sexo masculino que en el sexo femenino. Eso quiere decir que también hay impotencia sexual en el sexo femenino. Desde el punto de vista médico, se trata de la incapacidad del varón de mantener una erección peneana sostenida y que sea efectiva para mantener una relación, una cópula sexual, placentera en el momento del coito. Placentera es la palabra clave, tiene que producir placer, pues si no produce placer, entonces, a pesar de que se levanta un poquito, ¿no? Y no produce placer, entonces estamos ante una impotencia sexual. Desde el punto de vista médico-legal, se lo clasifica generalmente en impotencia sexual co-Wendy e impotencia generandi. Nombres difíciles, pero les voy a explicar. Es importante diferenciar esto por los efectos legales que puedan producir en cuando se cuestiona la parte del matrimonio civil. La impotencia co-Wendy se llama así a la falta de aptitud o incapacidad para el coito, tanto en el hombre como en la mujer. Como les dije, el coito funcionalmente para que produzca placer en el hombre tiene que haber una erección, pero en la mujer tiene que haber una contracción de la vagina de una manera satisfactoria. Es decir, se refiere principalmente al coito, ¿verdad? Puede haber factores anatómicos, psíquicos, funcionales, pero lo importante es que haya una introducción del pene y una respuesta asociada también a la mujer de la contracción vaginal. En la mujer está dado entonces por la presencia de obstáculos que opongan a la penetración del pene en la vagina. Tenemos el vaginismo, la presencia de obstáculos orgánicos, tales como las estrecheces vulvares, y hay otras anomalías en los labios mayores y menores que pueden producir un obstáculo para esa penetración, para ese coito. Ya la impotencia generandi o concipiendi se produce cuando, tanto en el hombre y la mujer, se refieren a los cuadros más bien de esterilidad, es decir, la imposibilidad de producir o llegar a la concepción de un nuevo ser, ya sea por la esterilidad femenina o la masculina. A eso se denomina impotencia generandi. ¿Cuáles son las causas de la impotencia sexual? Pueden ser psicológicas, vasculares, neurológicas, hormonales y también farmacológicas. En relación a las causas psicológicas, el pene no presenta ninguna alteración física. La persona en realidad puede estar bajo un estado psicológico de ansiedad que impida una buena erección peneana.
En cuanto a las causas vasculares, es muy frecuente. Sucede cuando el pene no consigue acumular la sangre necesaria para que se produzca una erección, porque el, el pene en realidad es un fuelle donde se llena de sangre para que se produzca la erección. ¿Y cómo se llena de sangre? Bueno, abriendo la canilla por un lado y cerrando por el otro lado la salida de la sangre, ¿verdad? Entonces, cuando esa situación fisiológica no se da de manera normal, entonces puede haber, por causa vascular, puede haber disminución o de la potencia sexual, o sea, imposibilidad de la erección. Algunos factores son el cigarrillo, la hipertensión arterial, la diabetes, muy frecuente, y algunas enfermedades cardíacas. Neurológica, se debe a una interrupción de los mensajes que debe enviar el cerebro al pene. Obviamente, tiene que haber una estimulación, y a pesar de que haya una estimulación, esa estimulación se debe traducir en un mensaje neurológico, pero no llega al pene. A pesar de que uno se puede estimular, no le llega al pene. ¿Por qué? Porque hay problemas neurológicos, por lesión de los nervios que están involucrados en el mecanismo de la erección. Es común esto en personas parapléjicas o después de intervenciones quirúrgicas en la pelvis. Hormonales. Son infrecuentes, pero donde existe insuficiencia de hormonas masculinas en el hombre que estimulen, porque la hormona masculina es una hormona de la virilidad o de la estimulación al sexo. La hormona masculina está involucrada en el hambre sexual, en el apetito sexual. ¿Y qué importancia tiene la impotencia sexual a nivel de medicina legal? Es simplemente porque puede ser causal de nulidad del matrimonio, que puede ser esgrimida por alguna de las partes, ya que en la ley 1183 del Código Civil Paraguayo, en el artículo 181, habla que en un párrafo, el matrimonio es anulable, y en el inciso D habla por causa de impotencia permanente, absoluta o relativa, existente al tiempo de celebrarse el matrimonio. No quiere decir que si de 10 años estuvieron copulando, no, a partir de ahora no, voy a anular porque ya no se te sube más el... Bueno, no es así. Es el momento de celebrarse el matrimonio que ya existe esa condición en uno de los miembros de esa pareja. La acción puede ser promovida por cualquiera de los cónyuges, obviamente.